Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo tutorial. Hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un bonito cuadro con esta bonita servilleta, ¿vale? Vamos a utilizar este cuadrito de medidas de 15 por 20, ¿vale? Luego vamos a utilizar lo que es la cola para pegar lo que es la servilleta, pinturas acrílicas, las tijeras que no os pueden faltar, el cúter que ya os explicaré para qué sirve, y un pincel suave de cerda suave para pegar la servilleta, ¿vale? Veréis qué cuadro más sencillo y más bonito veréis qué cuadro más sencillo y más bonito vamos a hacer, ¿vale? No os lo podéis perder. Atentos. Venga, empezamos ya. Mirad, como siempre os digo, abrimos la servilleta y siempre vienen 4 dibujitos, ¿vale? Pues vamos a recortar uno de ellos. Para coger el dibujo que nosotros queremos. Y como siempre os digo, el resto lo guardamos. Esto va a ir aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es recortarlo como siempre lo hacemos por todo lo que es alrededor, dándole formita, ¿vale? ¿Veis, no? Le vamos dando forma así. Nunca así en recto porque nos queda feísimo. Como siempre os lo digo. Como podéis ver, ya lo tenemos recortado, ¿vale? Ahora quitamos el plástico del lienzo y como siempre os recomiendo es que este plástico lo guardéis porque nos sirve luego para pegar, ¿vale? Lo que es las servilletas. Hombre, si tenéis ya muchos, pues lo podéis tirar, pero nunca viene mal tener unos cuantos, ¿vale? Lo soltamos así con cuidado. Siempre un trocito, pues bueno, siempre este plástico que tengáis nos sirve para pegar las servilletas luego así, ¿vale? Venga, vamos a por el siguiente paso, que es cómo pegarlo. Pero antes hay otro paso. Si no queréis perderlo, estar atentos. Como siempre os digo. Mirad chicos, ahora
Antes de pegarlo, ¿qué tenemos que hacer? Lo de siempre, quitar las capitas de atrás. Esto es sencillo y rápido, ¿vale? Como siempre os digo. Mirad, yo soplo, lo voy a hacer rápido para no aquí aburriros, porque siempre es lo mismo y ya sabéis cómo es, que siempre vienen una o dos capas, las quitamos, una y dos. A ver si me suelta, así la encuentro, la segunda capa, porque veis que todavía no se ve bien el dibujo y ese es el truco. Aquí, ahí, es que hace un calor horroroso hoy. ¿Habéis visto cómo me he puesto, verdad? Un moño hasta el cabello, el pelo hasta arriba. Hace un calor que vamos. Me imagino como en todos los lados, pero, o sea, es que lo odio, el calor, lo odio. Ahí. Estoy hasta, vamos. Mirad, vamos quitando poco a poco la siguiente capa. Y como sabéis, tienen dos capitas y cuando ya se ve bien el dibujo, como veis aquí, se transparenta, quiere decir que ya hemos quitado las dos capas. ¿Habéis visto? Como siempre os digo, que en la primera apenas se ve el dibujo, en la segunda se empieza a ver un poquito más y bueno, se transparenta un poquito, pero aquí ya se transparentan los dedos y se ve ya el dibujo, ¿vale? Ese es el súper truco que tenéis que saber. Venga, ahora vamos a coger y vamos a pegar el dibujo. Por ejemplo, vamos a pegarlo así. Ponerlo así o de la otra forma. Vamos a pensar. Venga, ahora vamos a pegarlo. Mirad, os voy a dar una pequeña explicación de cómo pegarlo, ¿vale? Siempre tenemos que coger el pincel cerda fina y siempre empezamos del centro hacia afuera, así, con suavidad, del centro hacia afuera, ¿vale? Nunca así, porque es absurdo, porque se estropea. Mirad, plaf, hago así, plaf, plaf, bof. Nada, se estropea. Siempre así, del centro hacia afuera. Y siempre siguiendo un orden. ¿A qué me refiero? Que si empiezo por aquí, así, de repente no me voy por aquí. ¿Por qué? Porque las servilletas se expanden, se estiran, porque se forman arrugas y globos. ¿Y qué pasa? Si empiezo por aquí, le doy cola y sigo por aquí, que todo esto se empieza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, a estirar, a estirar y se rompe, ¿vale? Entonces, no os compliquéis, empezar por donde queráis, siguiendo un orden. Pues empiezo por aquí, pues hago así, ta, 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 ta. O si empiezo por aquí, pues así. ¿Vale? Siguiendo un orden, como queráis. Venga, ahora vamos a coger y a pegarlo una vez que ya lo tenemos puesto. Donde queremos nuestro dibujo. Aquí. Vamos a pegar. Siempre agitamos la cola. Espera, voy a quitar de aquí las pinturas. Los cables. Ay. Para que veáis, ya tengo 3 pantallas, como os he dicho, para que me veáis y para que veáis cómo hago las cosas. Venga, agitamos, hemos agitado ya, cogemos un poco de cola y venga, le vamos aplicando poco a poco. Así. Por ejemplo, así, del centro hacia afuera. Con suavidad, ¿eh?
No os preocupéis por la cola, porque luego se queda todo blanco. Uy, estoy tonta. El calor, el calor, el calor. No os preocupéis por la cola, porque eso se queda todo transparente. El calor que afecta. Yo como lo odio, ya no aguanto. Y por eso, como no me apetece pasar calor, aquí estoy dibujando. Aquí a la sombra, dibujando. Estiramos todo poco a poco. Ahora insistimos en, una vez que está todo pegado, insistimos un poquito bien en todos los bordes para que se acaben de pegar todo bien perfectamente. Un poquito así, alguna arruga. Y o lo dejamos secar así, o cogemos un secador de pelo o de manualidades. Pero con este calor yo no sé, yo creo que se seca volando, porque por ejemplo yo soy de Bilbao. ¡Bof! Insoportable. Me imagino que como en todos los lados que hay, encima por ahí hay, en otros sitios mucho más aguanto. No lo aguanto ya. O sea, es que no lo aguanto. Uf, qué mal. Qué agobio, qué mal. Una vez que hacemos esto, ponemos el pincel ya en el agua para que no se os estropee, ¿vale? Ay, chicos, de verdad, qué mal el calor. ¡Uf! No lo aguanto. Mirad, a la hora de secar, siempre tenemos que secarlo así, a lo alto, ¿vale? Nunca así de cerquita. ¿Por qué? Porque se nos quema la servilleta, se quema, se pone amarilla, ¿vale? Lo he probado y se quema, os lo digo de verdad, se quema. Como nosotros hoy, que estamos, vamos, achicharraos. Venga, pues ¿cómo tenemos que hacerlo? Para que no se nos queme, así. Lo cogemos a lo alto, secador, y lo vamos así, dándole, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, así, ¿vale? Y nunca lo dejamos así quieto en un sitio, mirad, hay distancia, así quieto. ¿Por qué? Porque como se concentra tanto calor en un sitio, que también se nos quemaría, ¿vale? También, así. Entonces, fácil y sencillo.
lo movemos hacia lo alto de un lado para otro. Y si no queréis secarlo con secador, que vaya secando solo, que seca rapidísimo. Y ahora en verano muchísimo más. Mirad cómo lo hago yo. Terminamos de secar y continuamos. Mirad, totalmente seco, no me extraña. Y como podéis ver, por aquí nos sobra un poquito. ¿Cómo se quita? Bueno, pues si queréis con las tijeras, y si no, con un taco de estos de lija, una lija normal, solo con hacer así. Un poquito. Así, en oblicuo. Ya está. Quitado, si se os despega algo, volvéis a dar cola un poquito y ya está. Aquí tenemos un poquito, mirad. Ya está, quitado. ¿Vale? Pues venga, ahora vamos a empezar a pintarlo. Y me diréis, antes de deciros, si os gusta este contenido, lo único, si me queréis seguir apoyándome, lo único que tenéis que hacer es suscribiros a YouTube, que es totalmente gratis, porque así os llegan todas las notificaciones cuando subo los nuevos vídeos. Y así seguimos subiendo poquito a poco. Y si queréis me dais un like para seguir subiendo poquito a poquito. Y como siempre os digo, dejadme comentarios para que yo os conteste a cualquier duda que tengáis, ¿vale? Que yo os contesto, que así vamos aprendiendo todos juntos todas las cosas bonitas y nuevas que vamos haciendo, ¿vale? Dejadme comentarios, Venga, continuamos. Y ahora que sí, me diréis, ¿y por qué no hemos pintado primero el fondo y luego hemos pegado? Pues siempre os lo digo, ¿por qué? Porque si pinto, por ejemplo, el color de fondo, vamos a poner un color amarillo, pues estas flores que están de color blanco se nos transformarían en amarillo, ¿vale? El color lila ¡ay! Que no se habla. El color lila también se juntaría el lila con el amarillo, se nos transforma más el color que tiene más amarillento, ¿vale? Igual que el rosita y las hojas verdes más verdosos, claritos. Por eso, mejor dejamos el fondo blanco y después ya lo decoramos como vamos a hacerlo ahora. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a empezar con las pinturas acrílicas y vamos a poner aquí color blanco, como podemos ver aquí. Vamos a coger los pinceles. Voy a utilizar estos así de puntas. Y vamos a empezar a pintar. Venga, ponemos los colores estos, pero antes me voy a refrescar hoy, que gusto. Me encanta hacerme eso. Vamos a echarle color turquesita, que es muy bonito. Vamos a hacer un color naranja para que nos resalte todo mucho más. Debéis saber qué bonito. Vamos a mezclar un poquito los tonos. Tanto uno como otro. Venga. Y empezamos a pintar. Por ejemplo. Vamos haciendo así degradado, ¿vale?
Mirad, cómo vamos, qué preciosidad. Mirad, continuamos. Cogemos el color y por aquí le seguimos dándole. Como podéis ver, rellenamos todo el interior también, ¿eh? Ahora vamos a empezar con el color naranja. Mirad, qué bonito cómo va quedando. Veis cómo hemos hecho el degradado, poco a poco. Aquí le estamos cubriendo todo mejor. Para que nos quede todo más cubierto. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito.
qué contraste, qué bonito cuadrito. Le vamos a hacer ahora algunos pequeñitos detalles. Venga, atentos. Mira, chicos, ahora vamos a coger esta plantilla y le vamos a poner unos pequeños detalles por aquí, ¿vale? Hemos tapado lo que no nos interesa con cinta de carrocero y con la pasta vamos a darle relieve. Entonces vamos a poner esto por aquí, así más o menos. Así, ¿vale? Cogemos la pasta de relieve y le damos. Esto es como todo, cuanta más pasta pongamos encima, más grosor nos va a dar, ¿vale? Si ponemos una capa finita, pues se nos quedará finito. ¿Veis, no? Cómo lo voy haciendo. Eso sí, totalmente cubierto, ¿eh? No tiene que quedar nada al descubierto. Y ahora levantamos con suavidad. Mirad qué preciosidad. Mirad qué preciosidad. ¿Habéis visto, no? Pues ahora vamos a coger y vamos a hacer lo mismo por este otro lado. Mirad, aquí hacemos exactamente lo mismo. Cogemos y rellenamos con la pasta. Pero hay huequitos que quiero que no se me estropeen. Este, por ejemplo, lo vamos a tapar. Todavía hay alguna zona que tengo que tapar. A ver. Mirad, qué bonito. Esto yo lo seco con secador. Podéis dejar que seque al aire libre o secarlo con secador poquito a poco, ¿vale? Mirad qué cosas más bonitas salen. Seca rápido, mirad, Ahora le vamos a dar el último retoque. No os lo podéis perder porque va a quedar espectacular. Mirad, chicos, qué preciosidad. ¡Qué preciosidad! ¿Habéis visto el volumen que os decía? Mirad. ¿Veis, no? Cómo queda todo mucho más volumen. Según si le dais una capita fina, os va a quedar mucho más fino. Y es hoy mantolipo. Si le dais más como más grosor, os va a dar pues más grosor, más fuerte, como podéis ver aquí. Vamos a darle
esta pintura metalizada, ¿vale? Vamos a echar un poquito y vamos a darle unos pequeños retoques aquí así. Y también le vamos a dar aquí, mirad. Y en este caso vamos a jugar con este otro, también de cobre, y vamos a resaltar un poquito. Vamos así, pero así, un poquito por encima. Ya está. Miraré con que estos pequeños detalles, qué bonito nos queda. Mirad, chicos, qué bonito nos ha quedado. ¿Habéis visto, no? Qué sencillito y qué cuadro más bonito nos ha quedado. Como siempre os digo, ¿qué hemos hecho? Pues primero, lo que hemos hecho, hemos cogido la servilleta, la hemos recortado, hemos quitado las capas que vienen por detrás y la hemos pegado. Una vez que la hemos pegado, ¿qué hemos hecho? Hemos decorado todo lo que es el fondo con estos dos tonos, haciéndole un degradado, y después de hacer el degradado, hemos cogido una plantilla y hemos hecho con pasta de relieve estos pequeños detalles que tiene aquí, y luego le hemos dado unos pequeños retoques con pintura, lo que es metálica, lo que es aquí un poquito en las flores y aquí un poquito en los retoques. Mirad cómo veis, ¿no? Todos estos retoques, y mirad qué sencillo y qué bonito nos ha quedado. ¿Habéis visto, no? ¿Qué cuadritos más bonitos y más sencillos podéis hacer? Pues venga, si no os queréis perder ningún tutorial para aprender a hacer estas cosas, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, que es totalmente gratis, ¿vale? Y a la vez, si me queréis seguir apoyándome, solo me tenéis que dar un like, ¿vale? Como siempre os digo, así a ver si vamos subiendo poquito a poquito y así formamos una bonita comunidad, que es lo que quiero, formar una bonita comunidad para que la gente aprenda, se distraiga y aprenda a hacer cosas bonitas. Y así, oye, somos muchos más y igual entre unos y otros pues nos hacemos amigos, hacemos cosas juntas y de todo, ¿vale? Hacemos cosas juntos y de todo, ¿vale? Como siempre os digo, dejadme comentarios para que os responda a cualquier duda que tengáis, ¿vale? A cualquier duda os respondo, con todo relacionado con esto, ¿vale? Comentarios, importantísimo. Os suelo dejar encuestas para que me respondáis, para ver que os interesan más cosas, unas cosas y otras, que ya me lo hacéis, que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por seguirme y por verme, os lo agradezco de todo corazón, sois estupendos. Recordaros que los miércoles y jueves suelo hacer directos a las 7 y a las 7 de la tarde, pero no, como estamos en época de verano, no lo hago todos los miércoles ni todos los jueves. Yo os aviso cuando lo hago, ¿vale? Este miércoles sí habrá directo, o el jueves, yo os lo aviso. Miráis en el canal y veréis jueves o viernes directo, que me imagino que habrá algún directo. Y bueno, veis, ¿no? Cosas bonitas
y espectaculares hacemos, que vamos a aprender cosas chulísimas. Quiero que estéis entretenidos. Y mirad, antes de todo, como siempre, por aquí, os dejo el siguiente tutorial para que no os lo perdáis también, ¿vale? Ya veré de qué os ponga. Muchas gracias por verme y, como siempre os digo, no os perdáis el próximo tutorial, que también va a ser espectacular, os va a encantar, ¿vale? Pues a lo dicho, estar atentos por si hacemos el miércoles o jueves directo a las 7 de la tarde, y no me voy a enrollar más. Espero que os guste, darme muchos likes, y compartir, porque así se entera más gente y así somos más. Venga, como siempre os digo, un besazo para todos.